Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? ¿Será como tal que ya está desayunando, ya se está tomando su cafecito? Pues le damos la más cordial bienvenida aquí a su programa Enfoque para poder tocar esos temas tan importantes que están aconteciendo y ver cuáles son los enfoques que hay que darles a temas tan relevantes. Desde luego que no se puede dejar de lado lo que ha sucedido con el régimen de excepción. Como tal tenemos siempre ambos enfoques. El enfoque de que absolutamente el 100% son pandilleros o pandilleras y como tal el otro enfoque que se menciona que entre tantos capturados, entre tantos detenidos, siempre hay inocentes. Para evaluar si en efecto hay inocentes, si estos inocentes han tenido graves consecuencias, si se han violado sus derechos, nosotros estaremos en esta mañana con nada más y nada menos que Samuel Ramírez, quien es fundador del movimiento de víctimas del régimen MOVIR. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenos días. Bueno, gracias, buenos días a Enfoque, gracias por ese espacio, porque la verdad que son importantes estos espacios porque son pocos los que realmente escuchan a las víctimas. Y qué gusto que usted nos haya aceptado la invitación y que utilice este espacio para poder expresar ese trabajo que ustedes están realizando como tal y si en efecto hay víctimas actualmente. Estamos por cumplir un año desde aquel fin de semana tan oscuro y eso también implica un año desde la aprobación del régimen de excepción. Claro, ¿de qué hay resultados? Sí, hay resultados, pero eso no quiere decir que no haya daños colaterales. Samuel, entonces como tal, entramos en materia ahí. Sí han habido víctimas y muchísimas que se ha llevado el régimen. Bueno, el movimiento de víctimas del régimen surge a partir de esas capturas arbitrarias, esas violaciones a los derechos humanos. La gente no sabía qué hacer, reaccionaba preguntando a dónde tenía que acudir para poner la denuncia. Y pues surge MOVIR para ver cómo organizábamos a las víctimas, las orientábamos, qué tiene que hacer en caso de una captura, a dónde tiene que acudir, qué documentos tiene que llevar. Y así es como MOVIR pues ha logrado tener una aceptación en las víctimas y cada rato nos están llamando qué información buena les tenemos a ellos. De que están violentando los derechos humanos y que están capturando inocentes es obvio. Hay personas que tienen cartas, documentos, constancias, referencias de que sus hijos son buenos trabajadores, buenos estudiantes, buenos vecinos y simplemente eso no vale de nada. Los abogados de oficio que pone la PGR no los toman en cuenta. No funciona. O sea, todos los arraigos que las familias presentan para que sus hijos demostrar que son inocentes no son tomados en cuenta por los abogados porque la fiscalía pues aparentemente ellos monopolizan toda la información y no permiten que se defiendan porque no reciben los documentos, simplemente. A ver, hay personas afines al régimen, afines a la administración actual, que dicen, mire, si hay alguien que usted opina que se lo han llevado injustamente y si usted tiene todas las pruebas de que en efecto es inocente, mire, le dice, llévelas a la Fiscalía General de la República si quiere que le resuelvan. ¿Es que es posible que la Fiscalía actualmente le resuelva eso? No, para nada. La gente rebota, va a la Fiscalía General. Bueno, en la Fiscalía simplemente vemos que ahí hay una posición muy sesgada hacia el gobierno. La PGR, que es la que debería de defender los derechos de estas personas, tampoco, porque dicen los abogados que tienen mucha carga laboral. 300 expedientes, 400 expedientes, difícilmente van a investigar caso por caso minuciosamente, sino que a todos los meten en el paquete de que son agrupaciones ilícitas. ¿La Procuraduría no está funcionando? Pues tampoco, o sea, nosotros los hemos reunido con la Procuradora, hemos llegado con las víctimas a pedirle audiencias. Ella se ha mostrado con mucho interés en apoyar a las víctimas, pero le hemos pedido que... ¿Interés genuino o un interés falso? Pues fíjese que yo creo que pues si quiere aparentar que está con las víctimas, pero en la práctica vemos que la gente se está muriendo en los penales, no hay un informe concreto de las violaciones a los derechos humanos, de las personas que están graves para que el régimen las saque de inmediato de esos centros penales y los lleve a los hospitales. No vemos ninguna información, ningún reporte. Vemos las páginas, la página web, las redes sociales de la PDH, pues totalmente hablando cosas que son importantes, pero el verdadero problema de las víctimas
que estimamos que son más del 15% de las personas que están siendo víctimas inocentes del régimen, nadie dice nada. Bueno, buscamos al mismo arzobispo de San Salvador, igual dio la espalda a las víctimas. Entonces la gente no tiene a dónde acudir. Va a la PGR. Hasta la misma iglesia le ha... A ver, ¿la iglesia le ha dado la espalda o la iglesia tiene miedo? Pues puede ser una de dos. Miedo o simplemente tiene compromiso con el gobierno, porque el gobierno también es capaz de someter a cualquier instancia que quiera defender los derechos de la gente, pues. Yo veo de que la gente a veces tiene miedo y vemos mucho. Yo felicito a Enfoque por este espacio, a Ágape también, porque se atreven a que las víctimas sean escuchadas. Las víctimas del régimen, para una buena parte de la población, son pandilleros, porque el régimen ya dijo que son 65,000 o 70,000 que han sido capturados y que son terroristas, que son pandilleros. Aunque ha aceptado el régimen que hay un porcentaje de error, sin embargo, no libera a las personas que saben que son inocentes. Incluso tengo información ahorita, me están llamando, que bueno, en el penalito liberaron este viernes, fue una liberación bastante importante, más de 23 personas. Sí. Y me están llamando que muchos de ellos no les han dado cartas de libertad. Y me dice una señora de Nahuizalco, Sonsonate, mi hijo no tiene carta de libertad, tiene que presentarse a firmar a un centro judicial y lo pueden capturar de nuevo porque no tiene una forma de demostrar que ya estuvo preso. Sí. Y ya se demostró que es inocente. Entonces la gente está asustada, no sabe qué hacer y me piden que busquemos asesoría legal para ver qué se puede hacer en ese caso. A ver, usted menciona que el 15% son inocentes. Pues se estima que es una cantidad muy grande. Ver, suponiendo que tengamos 70,000 capturados, suponiendo que ya los tengamos, el 15% de eso, estamos hablando de 10,500 personas. Mínimo. Mínimo que han sido inocentes. Esto lo podemos comparar, digamos, con las estadísticas que en su momento mencionaba el presidente de la República, Nayib Bukele, cuando inaugura el cubo en Mexicanos, y que dice, mire, nosotros sí estamos conscientes que hay un margen de error y que ese margen de error ha correspondido a 3,000 personas que ya fueron liberadas, porque él dice, mire, pues sí, pero es que si estas personas han caído, ha sido por errores de la policía, errores que tienen las policías de todo el mundo. Y igual, para eso, menciona él, para eso está el sistema judicial, para garantizarles los derechos a estas personas, que él dice en su momento han sido 3,000, pero usted menciona es más de 3, 4 veces. Bueno, el presidente dijo que había liberado más de 3,000 personas que son inocentes. Nosotros como víctimas, como movimiento de víctimas del régimen, queremos decir que muestre esos resultados, esos datos, porque es difícil creerle al régimen cuando no hay información, no hay una forma de comparar, no todo lo que dicen es cierto. Entonces creemos que ¿por qué están ocultando tanta información? Y además las violaciones, las arbitrariedades, el presidente las conoce, él conoce de las capturas que por una llamada anónima, que no tiene fundamento. No hay una acusación real para poder justificar una captura. Son llamadas anónimas o incluso, la gente comenta que tienen una meta de que tienen que capturar cierta cantidad de personas. O sea, inocentes, culpables o no, porque tienen que cumplir con la cuota. Y eso lo mencionan bastante, con mucha frecuencia, las víctimas. Que pues cuando llega la policía, mire, fíjese que su hijo, ya verificamos su DUI, no tiene expediente, no tiene ninguna denuncia, pero yo necesito cumplir con la cuota y me lo voy a llevar. En su momento el movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil había mencionado que por cada delegación se le había impuesto una cuota de 6 capturados al día. Eso sí ustedes lo pudieron comprobar. En las víctimas sí les han dicho ustedes, mire, me capturaron por cuota, no me capturaron porque yo haya hecho algo. No, las víctimas, eso es lo que ellos justifican, de que simplemente por llenar una cuota, porque mire, lamentablemente el régimen de excepción, yo estoy de acuerdo que se combatan a los criminales, porque el daño que las pandillas han hecho a este país son grandes. Es horrible, sí. Y nosotros, muchos nos dicen, pero ¿y por qué no piden también justicia para las víctimas de las pandillas? Bueno, nosotros hemos dicho, mire, queremos justicia para las víctimas de las pandillas, pero también queremos justicia para las víctimas del régimen. Porque ahora la gente ya no le tiene miedo a las pandillas, hoy le tiene miedo al régimen. Bueno, madres de familia que tienen sus hijos, adolescentes, los tienen encerrados porque si los sacan de sus casas, donde son lugares
que han sido estigmatizados y que han sido de alguna manera controlados por las pandillas, esos jóvenes a cada rato cuando salen los detienen, les toman fotos. ¿Y qué pasaría si de repente un policía le levanta una denuncia de que es sospechoso, que es pandillero? Ya por una simple sospecha, en la próxima vez se lo llevan. Y mire qué está pasando con muchos jóvenes, están muriendo en las cárceles. Es decir, el equivalente a decir, mire, usted no me cae muy bien, usted tiene cara de pandillero, ¿sí? Automáticamente usted... La apariencia, porque es un joven humilde, de un taller, anda todo mugroso. O sea, eso no significa que sea un pandillero. O sea, el régimen está criminalizando la pobreza en este país. 60.000 personas capturadas. No es cierto que todos son pandilleros. El gobierno sabe quiénes son los verdaderos pandilleros. ¿Por qué no van directamente hacia ellos? Tienen un sistema de investigación poderoso, tecnologías, tienen todo. ¿Por qué capturan inocentes sabiendo que son inocentes? Porque quieren mantener ese número de capturados, porque el presidente Bukele pues tiene la ansiedad de mantenerse. Él sabe que el régimen le ha levantado la imagen en todo, a nivel nacional e incluso a nivel internacional. La gente, esas exhibiciones de pandilleros verdaderos, con esas letras, con esos números, al presidente lo hace tener justificación de poder prorrogar el régimen. Pero no dice de las personas que son inocentes. Exhiben a las personas que capturan, pero no exhiben los poquitos que están liberando. Jóvenes que están en una desnutrición severa, anemia severa, se están muriendo. Bueno, un joven fue liberado hace un mes y 3 días después murió porque iba demasiado con problemas de insuficiencia renal, con anemia profunda. Sí, sí. Ahora, realmente lo que está sucediendo en los centros penales es una cuestión que tiene que ver con tortura, y las víctimas, quienes han salido libres, han podido corroborarlo. Eso al volver de la pausa comercial. Esto es Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Enfoque, y tal cual estamos dialogando sobre las consecuencias del régimen de excepción, que como tal ya se ha mencionado que sí han habido víctimas. Incluso en su momento el presidente mencionó esas 3.000 personas que no tenían nada que ver, pero no podemos dejar de lado esos comentarios que mencionan estas mismas personas sobre que dentro de los centros penales han habido casos de tortura. Queremos saber entonces, ¿esto en efecto se ha dado? ¿Quiénes son los que ejercen estas acciones deplorables? Es decir, la ejercen delincuentes, quienes ya están condenados, o incluso los mismos custodios, o en otro caso, es el mismo Estado quien viola los derechos dentro de estos centros penales para aquellos que no tienen nada que ver con las pandillas. Por favor, Samuel. Las víctimas sí han comentado las cosas que veían, ese terror de ver cómo torturaban a otros. Fíjese que, bueno, nosotros como movimiento de víctimas, de repente nos salen tantas cosas que hacer. Incluso hemos ido a recoger liberados que los han declarado inocentes porque no han encontrado ningún delito al penalito, porque los liberan a cualquier hora de la noche, y a los papás pues quizás les llaman una vez y si no contesta simplemente ya no le siguen insistiendo. Y se quedaron ahí y no había quien los recogiera, entonces fuimos nosotros a recogerlos, 2 jóvenes, y los llevamos a dormir a un lugar por su seguridad.
Y hablando con uno de ellos me dice, mire, el joven tiene 23 años. Dice que él lo capturaron y lo mezclaron con pandilleros. Bueno, a él los custodios lo golpeaban porque como estaba con los pandilleros, creían que él era pandillero. Entonces, a muchos jóvenes que capturan que son inocentes, los mezclan con pandilleros y con letras, con figuras y con todo eso. Entonces, la autoridad los ven a todos como que son pandilleros y los tratan, los torturan, los hincaban en aceite quemado, caliente. En aceite quemado. ¿Cómo? En aceite En hirviendo. aceite caliente, me dice. Entonces, una situación de verdad terrible. Pero esos fueron los primeros meses, los meses de más tortura, porque parece ser que ha mejorado un poco por la denuncia que se ha hecho a nivel internacional, el movimiento de víctimas, hemos alzado la voz en los medios y ha bajado un poco, pero hay pruebas de que hay personas que han muerto por golpes. Han tomado fotos de los cuerpos ya en las cajas, con golpes, con fracturas. Es decir, hay evidencia de los múltiples hematomas que se han hecho en el cuerpo a causa de esos golpes. Sí, hay pruebas de eso. Lo que pasa es que como también la población no tiene acceso a esa información, miren, las víctimas andan ahorita rebotando porque dicen que su hijo está en X penal, pero no lo han visto. Nadie da fe de que está ahí. Han habido familias que han entregado paquetes todos los meses. Y en diciembre una señora de Los Horcones, Chalate, yo lo pongo como ejemplo, le dijeron, mire, su hijo no aparece. Pero ya había entregado paquetes todos los meses anteriores. Fíjese que su hijo murió en junio. Entonces, Pero ella... no es el caso de la señora al cual el abogado le seguía cobrando constantemente. Bueno, no, hay otros casos que los abogados les dicen que han visto sus seres queridos, que están bien, y resulta que ya están muertos. O sea, es una estafa también de parte de los abogados estarle mintiendo a las víctimas. Pero este joven lo enterraron en una fosa común en el cementerio de La Bermeja. Allá hay una fosa común donde entierran a muchas personas muertas por falta de atención médica en los centros penales. Entonces lo exhumaron y eso está totalmente documentado, que hay una fosa común. Y mire si el gobierno se ha pronunciado. Mire si el gobierno, Bukele dice 0 homicidios este mes. Pero y todos los muertos que están ocurriendo en los centros penales por golpes, por falta de atención médica, nadie dice nada, como que no son seres humanos. Sí es cierto que las pandillas ya no asesinan, pero hay otra forma de que la gente también se está muriendo, que es por la negligencia del régimen de excepción. Entonces creemos que hay una doble moral de parte del gobierno de no decir la verdad de lo que pasa en este país. En su momento, ya hace unos meses, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, mencionaba que él estaba consciente que el régimen de excepción tenía un 5% de margen de error. La cuestión es que mencionaba, sí, pero solo es un 5%. Era prudente que él dijera o que se refiriera como, solo es un 5%, no pasa nada, sabiendo que eran vidas humanas. Bueno, un 5% para 70,000, híjole, son miles de vidas que están en juego. Una mentalidad tan fría de este gobierno que ve las cifras como números, pero no le importa el dolor que tiene la gente, sus familiares, de no saber de su pariente, de no saber de su hijo, o de repente tener la noticia. Y miren, es lamentable porque quienes le llaman es las funerarias, no es centros penales, no es el Estado, sino que son las funerarias para ofrecerles el paquete funerario y para hacer negocio. O sea, eso es lo que también nos preocupa, que el régimen no atiende, no da información, no tiene un sistema actualizado de dónde están las personas detenidas, en qué estado de salud están. Es simplemente, pues, a la gente la están bueno, es una forma nueva de tortura, de negar la información a la población de su pariente. Se están muriendo. Bueno, hay una señora ayer, entrevisté a una señora allá en el centro que me dice, mire, yo vivo en Estados Unidos. Es cierto, su hijo tiene 16 años de estar preso por un problema común. Y me dice, yo puedo pagarle médico, yo puedo darle tratamiento médico. Y me están diciendo que mi hijo está enfermo en un centro penal y no me dan información de él, se me va a morir. Y yo no quiero que se me muera por falta de atención, yo puedo pagarle al médico, pero el gobierno no me lo atiende. O sea, hoy a todos los capturados le han aplicado el régimen de excepción porque no permiten que nadie vaya a ver a su familiar dentro de los centros penales. Pero ayer vi una noticia por ahí que dice que
cobran $1.500 para visitar a un Precisamente pariente. a eso me quería referir. Si ustedes tienen esa información que a los familiares se les está cobrando por mantener en buen estado, digamos, a estas víctimas. Fíjese que sí, hay información, pero la gente con la cual trabajamos nosotros es gente de escasos recursos. Hay gente que no tiene ni para comer. Hay gente que se rebusca para llevarle el paquete de $50 a los centros penales. Y que ni siquiera saben si están vivos. Pues entonces, ¿cómo va a pagar $1.500? Esos $1.500 los pagan los que pueden pagar, no los verdaderos pobres de este país, que han embargado sus casas, pagando abogados para que le liberen a sus hijos, y simplemente sus hijos, algunos hasta ya murieron. O sea, advertimos pues a las víctimas, tengan mucho cuidado con caer en la trampa de muchos abogados que los están estafando. No es cierto que un abogado va a tener algún contacto que van a poder liberarlos porque ellos se las pueden con el gobierno, o probablemente puede ser, pero también es una forma de estafar a la familia, de decirle se lo voy a sacar, pero le cobro $6.000, porque hay una señora que ella misma hace el documento para la hipoteca y de ahí mismo se cobra los honorarios para defender a la persona, y la pobre familia pierde su casa porque no pudo pagarla y al mismo tiempo no logra la libertad de su familiar. ¿Se tiene el dato de hasta la fecha cuántas personas van fallecidas? Si supera ya los 100, 200 personas. Fíjese que no tenemos un dato así estadístico, pero por la información que circula en las redes sociales y que se vuelve cierta, nosotros suponemos que son más de 200 personas las que han fallecido, ¿verdad? Pero información oficial no hay. Totalmente hay un hermetismo, un silencio. ¿De qué manera cómo se le puede contestar a esas personas que mencionan en su momento? Mire, lo que pasa es que ahora están haciendo bulla con los fallecidos en los centros penales durante el régimen de excepción, cuando, mencionan ellos, en los centros penales, año con año, siempre hay fallecidos. Entonces, ¿por qué el alboroto ahora? Dicen ellos. ¿Cómo se le puede responder a esta narrativa? Mire, yo creo que cualquier vida humana que se pierda nos debe de llamar la atención. Aquí no estamos hablando de animales. Estamos hablando de seres humanos que merecen vivir, y sobre todo personas que son inocentes y no tienen por qué estar sufriendo en una cárcel. Ya se va a cumplir un año de régimen de excepción y la gente sigue allí sin un proceso legal justo, sin un proceso proceso judicial transparente. ¿Qué dice Bukele? Bueno, mire, los que son inocentes, el sistema judicial va a determinar. ¿Quién garantiza que este sistema judicial va a determinar quiénes son inocentes y quiénes son culpables? Ayer me estaba comentando otra persona que a ella le preocupa que en su colonia habían pandilleros, ¿verdad? Pero que curiosamente, se llevaron a unos que ya estaban retirados, otros que habían pagado sus condenas, sus penas, otros que eran deportados, y se los llevó el régimen y ya murieron. Y dice, mire, yo no sé, ¿será a propósito que el régimen los deja morir? Porque curiosamente todos se murieron y el verdadero pandillero ahí está, me dice. Entonces digo yo, ¿cómo es posible pues que a los pandilleros verdaderos estén libres y la gente inocente siga muriéndose en las cárceles? Entonces, esto de que el pacto con las pandillas, que sigue o que no sigue, por ahí anda un medio que informa que hay una transición de mando de las pandillas, que ya no son los cabecillas tradicionales, hoy son otros. Entonces, tanta información que hay en los medios de comunicación y uno no sabe si creer o no creer, pero como el gobierno no da información oficial, pues cualquier cosa que circula puede ser cierta. Eso es lo que pasa en este país. Vamos a seguir ampliando sobre esto, y al volver vamos a evaluar el enfoque de las organizaciones internacionales. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Tal cual se hablaba en el bloque anterior, muchas personas se han manifestado
con respecto a las víctimas del régimen de excepción. Y estamos hablando de que, en efecto, como decía en su momento el presidente, hay víctimas, sí, más de 3.000, pero por eso dice, no se puede decir que el régimen de excepción no ha funcionado. Eso también despierta diversos comentarios, diversos enfoques a nivel internacional. Entonces, ¿las organizaciones internacionales han tenido razón o no de manifestarse en contra del régimen de excepción y a favor de las víctimas que no tenían nada que ver con las pandillas? Por favor, Samuel Ramírez. Bueno, la verdad que creo que la denuncia que se ha hecho a nivel de la población, del movimiento de víctimas, de las diversas organizaciones de derechos humanos, que también gracias a ellas, a algunas ahí que nos están apoyando, creo que la violación a los derechos humanos ha trascendido a nivel internacional. Y la Corte de Derechos Humanos Internacional pues, ya ha dado algunas resoluciones, algunos comentarios sobre lo que pasa en el país. Ya se han reconocido que hay más de 65 personas que han fallecido durante el régimen. Eso hace ya varios meses. Con toda la información que se tiene, pues eso ha aumentado. Yo creo que hay un gran interés de parte de los organismos internacionales de conocer qué pasa en El Salvador. Nosotros como movimiento de víctimas, con frecuencia nos llaman medios internacionales porque van a viajar a El Salvador y quieren escuchar a las víctimas, quieren escuchar a las personas que han salido libres. Sin embargo, los que han salido libres tienen miedo a hablar. Mire, es un terror, la gente tiene miedo a hablar porque muchos jóvenes han sido recapturados, han sido liberados ahora, mañana los recapturan, o incluso algunos el día que los van a liberar los retienen porque no llevan la carta de libertad. O sea, el sistema judicial, el régimen de excepción todo es improvisación. Todavía no han corregido los errores. Y además nosotros creemos que para combatir las pandillas no se requiere tener a la gente sometida con el miedo. Bukele tiene todos los recursos, tiene la Asamblea Legislativa para que le aprueben todos los préstamos que él quiera para manejar el régimen o para mantener el combate a la criminalidad. Creemos que el régimen de excepción solamente le sirve para tener a la gente sometida en el miedo y que no se pronuncie, que no denuncie y que no alce la voz. Vemos también el tema de los vendedores en el centro, pues la gente dice, miren, yo tuve que desalojar voluntariamente porque me dijeron, mire, si usted no lo hace, le aplicamos el régimen. Entonces, voluntariamente. Entonces yo creo que hay una situación en este país que es alarmante. Las víctimas inocentes del régimen están traumados con lo que pasa en este país. No hay información de sus seres queridos. Y si medio ellos denuncian, son amenazados, ¿verdad? Entonces creo que a nivel mundial está llamando mucho la atención y nosotros como movimiento de víctimas pues estamos activos, estamos siempre, bueno, yo incluso quiero comentarlo, tuve un ataque pues del secretario técnico de la presidencia, el Broso, el famoso Broso. Ernesto Sanabria. Sí, fueron las mujeres víctimas del régimen a la marcha del 8 de marzo. Y yo fui también, pues, porque somos parte. Y ahí, pues, incluso fue dirigido el ataque a mi persona, donde dicen, miren, este es el acarreador, hasta en un círculo me cierran ahí. Entonces yo quiero denunciar, pues, ese tipo de ataques, porque eso puede ser una señal de persecución. O sea, el régimen no permite que nadie denuncie las atrocidades, las violaciones a los derechos humanos que está cometiendo el gobierno actual en El Salvador. ¿De qué manera se puede ver el hecho de que el gobierno menciona que todas aquellas organizaciones internacionales que están velando por los derechos humanos en El Salvador, él las cataloga de que, mire, usted no está velando por los derechos humanos de la verdadera ciudadanía salvadoreña, usted no está velando por los derechos humanos de la gente honrada, sino que usted lo que quiere es proteger los derechos de las y los delincuentes? ¿Cómo se puede responder a eso? ¿Cómo se puede ver? Es prepotencia, arrogancia, no aceptar que está cometiendo errores. Él mismo ha reconocido que hay errores, pero no los corrige. Y cada vez que alguien se lo señala, él en lugar de responder razonadamente, responsablemente, lo que hace es denigrarlos, descalificarlos, y es lo que ha hecho Bukele. Bueno, la Corte Interamericana ya hubo una audiencia donde tenía que estar alguien del gobierno para que respondiera por esos muertos dentro de los centros penales. Pues no fue nadie del gobierno. O sea, no quiere dar la cara.
¿Por qué no quiere dar la cara? ¿Por qué renuncia a estar en esos espacios? Y simplemente porque no quiere que se le vaya bueno, las redes sociales son muy, muy buenos para eso, porque cuando caen ellos en la mentira, en la falsedad, todo el mundo se da cuenta y arman ahí los videos. Entonces ellos no quieren ya seguir siendo acusados de negar información, de negligencia y de permitir pues que las violaciones estén dando y que las orientaciones vienen de arriba, como dicen los abogados en la Procuraduría. Miren, dicen, aquí solo una orden de arriba puede permitir la liberación de su familiar. Entonces, ¿qué significa? Que ni los jueces ni los abogados tienen libertad para decidir si una persona es inocente o es culpable. La orden viene de arriba. Ok, y cuando él menciona, o el oficialismo menciona, que el modelo es tan efectivo y no se le puede creer, dice, a las organizaciones internacionales que esto es violación, porque de lo contrario, otros países no estarían intentando copiar el modelo del régimen actual. ¿Cómo se puede responder a eso también? Los demás países en su momento se van a dar cuenta que más de una víctima se va a ir en ese sistema. Fíjese que yo creo que el modelo que quiere vender Bukele es la represión, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, el enfrentamiento que tuvo con el presidente Petro de Colombia, donde le dice, pues mire, no solamente con represión, con la bota militar se puede resolver el tema de la seguridad. También hay que, mire, estos jóvenes que no son pandilleros, que en lugar de perseguirlos debería de ofrecerle oportunidades laborales, de estudio, pero aquí no hay universidades. Las universidades que dijo que iba a crear no existen. La nacional ahorita está cerrada porque la están remodelando para los Juegos Olímpicos. O sea, bueno, los centroamericanos. Centroamericanos, entonces significa que solamente ofrece represión, persecución y muerte. Entonces yo creo que un sistema de seguridad eficiente es aquel que, por supuesto, utiliza la fuerza con los verdaderos criminales, pero también hay programas sociales de tratar de readaptarlos, reinsertarlos a los jóvenes, no tal vez a los que ya están con la mente retorcida y todo, pero hay jóvenes que necesitan oportunidad para poder sobresalir. Yo tengo un caso de un joven que fue liberado. Él era un estudiante y me dice, mire, yo quisiera hablar, pero tengo miedo. Un estudiante de la universidad. Bueno, casos de la Universidad Nacional, estudiantes de agronomía, que fueron capturados en los cercos militares en Soyapango. O sea, aquí uno ya no sabe en qué momento lo pueden agarrar. Y cuando ya no encuentran a quién capturar, inventan cercos militares, porque ahí agarran a todo mundo. Entonces, porque la cifra de capturados quizás quieren llevarla a una cantidad de 100,000 y quiere después considerarse Nayib Bukele como el presidente que más capturas ha hecho en menos tiempo, en un país tan pequeño que ahora se llenan de orgullo de tener la cárcel de primer mundo en un país de tercer mundo, con hospitales de tercer mundo y con escuelas de tercer mundo y con una pobreza terrible, y que el régimen está aumentando más esa pobreza. Si nosotros estamos hablando de justicia restaurativa, a las víctimas del régimen de excepción, aquellas que han sido liberados, se les ha dado, digamos, la atención debida, o se les ha dado una oportunidad para aquellas que, a pesar de ser inocentes, perdieron sus empleos. Mire, ese es el otro problema, que muchos, las personas productivas económicamente están presas. La mayoría de hombres y de mujeres oscilan entre los 20 y los 45 años de edad, la mayoría. De ahí hay personas adultas mayores, pero imaginémonos que sean unas 20,000 personas inocentes que estén presas. Y esa gente está improductiva. Ahí está sin hacer nada, sus hijos aguantando hambre, sus papás aguantando hambre, porque ellos eran los que sostenían el hogar. Entonces hay un trauma psicológico, hay una situación, bueno, hay señoras que se andan dedicando a recoger basura, a reciclar para poder mantener a sus nietecitos que han quedado abandonados porque su mamá, madre soltera, está presa. Yo creo que el inhumanismo de este régimen está a flor de piel. No le importa el dolor de esta gente y no hay programas sociales para ellos. A las personas que ellos tienen capturados, a su familia ya la condenaron, que son criminales. No tienen derecho a nada. Ahí vemos a la primera dama con una ley creciendo con cariño.
Pero estos niños, ¿con qué cariño están creciendo? Se están abandonados. Nacer con cariño y crecer juntos. Y crecer juntos. Y resulta que los papás están presos, las mamás están presas, se están muriendo, se los están entregando en una caja sellada. O sea, ese es el verdadero gobierno humano que tenemos en este país. Esa es la verdadera ley, creciendo juntos con cariño. Todo el mundo se pregunta si eso es así, qué terrible, porque tienen un concepto totalmente equivocado del respeto a la vida y del derecho a trabajar y ganarse la vida libremente, honestamente. Actualmente no hay mecanismos de prevención y mecanismos de reinserción social. No hay. Bueno, esos cubos que Bukele está haciendo, esa es una payasada, porque ¿cómo van a con esos cubos resolver la pobreza de esta gente que está sufriendo, el desempleo de esta gente, que estos jóvenes puedan reinsertarse, puedan aprender un oficio, puedan estudiar? O sea, los cubos no es para eso, es para fomentar el ocio. Bueno, me recuerdo, hay un señor aquí que decía que a los jóvenes les iban a enseñar a jugar, y a entretenerse, a hacer TikTok, a ser youtuber, y de eso se va a ganar la vida. ¿Será que eso será la manera de masificar el empleo, las oportunidades a los jóvenes? Está bien aquellos que sobresalen, pero no es la mayoría, ¿verdad? Okay. Vamos a seguir ampliando esto y quisiera que me comentara respecto a si en los próximos días habrá alguna especie de manifestación, de marcha, para seguirse pronunciando por los derechos de las víctimas, aquellos quienes han sido inocentes del régimen de excepción. Eso, al volver, esto es Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Enfoque, y tal cual algo fundamental es saber si en los próximos días se va a realizar alguna especie de marcha, alguna especie de manifestación, pronunciamiento o foro respecto a la defensa de los derechos de aquellas víctimas que en efecto no han tenido nada que ver con estos grupos criminales. Por favor, Samuel. Bueno, estamos ya a punto de conmemorar este primer año del régimen de excepción, y las víctimas pues no quieren quedarse en silencio, quieren manifestarse, quieren expresar sus sentimientos, su sentir y pensar ante el dolor que ha ocasionado esta situación de tener a un ser querido. Bueno, hay familias que tienen hasta 4 hijos detenidos, el esposo. O sea, es terrible, no alcanzan a llevarles paquetes a cada uno de ellos. ¿Y qué dice la gente en las redes sociales? Los troles o los seguidores. Bueno, dice, ¿y por qué? No sé, que son pandilleros. Mire, si solo por vivir en una comunidad pobre, controlada por la pandilla, por eso han sido capturados, porque los han señalado de pandilleros también. Y eso creo que es la injusticia más grande de este país, condenar a todo el mundo solo por vivir en comunidades pobres. Está bien que capturen a los pandilleros de verdad, pero que investiguen, que no se dejen llevar por las acusaciones anónimas. Entonces queremos invitar a las víctimas del régimen, a todas las víctimas inocentes, a participar en esa grandiosa marcha que se va a realizar el 28 de marzo, el martes 28 de marzo. Vamos a marchar hasta la Asamblea Legislativa, vamos a pedirle a todas las fracciones... 28 de marzo. 28 de marzo. Vamos a pedir a todas las fracciones, la bancada CIAN, Arena, FMLN, Vamos, Nuestro Tiempo,
a que se pronuncien y digamos ya un no al régimen de excepción. El gobierno puede continuar combatiendo las pandillas como se ha hecho siempre. El régimen de excepción ya no es de excepción porque ya son un año. Excepción significa por un corto periodo de tiempo, pero aquí ya nos van a llevar toda la vida. Bueno, solo las dictaduras tienen en un régimen de excepción a la población. Yo creo que en El Salvador es terrible, pues todo el mundo tiene miedo de hablar porque es régimen de excepción. Yo creo que se combaten las pandillas como debe ser. También estamos organizando un foro donde tengamos personas que hablen de las violaciones a los derechos humanos, las violaciones a la ley, a los procesos judiciales, y también vamos a tener a alguien que hable sobre el tema psicológico. Aquí miren, tenemos niños traumados, no duermen, por el trauma que no ven a sus papás, no saben si se lo van a entregar muerto. Entonces son adolescentes que no pueden salir a la calle libremente porque son acosados por la policía. Daño psicológico que el Estado no ha reparado. No corrige, o sea, no hace nada. Bueno, en Navidad tuve información que hay un lugar donde, por supuesto, era una zona muy conflictiva por las pandillas, pero los jóvenes no pudieron celebrar porque ahí andaban los soldados encima y los policías encima de los jóvenes que se han librado de las capturas porque son inocentes, pero los tienen como que son sospechosos. Entonces no pudieron celebrar, no salieron a celebrar con los vecinos ahí en la fiesta navideña. Y así tenemos mucha gente también que no pueden salir, bueno, no van a estudiar los jóvenes por el miedo a las capturas. O sea, ahora la deserción escolar ha aumentado. Entonces, y la parte esta de los jóvenes que no es traumado, que prefieren mejor huir del país. Hay papás que están viendo cómo se llevan a sus hijos para otro país, porque en este país no hay seguridad, no ven que los hijos puedan estudiar, puedan progresar, porque están encerrados, evitando ser capturados injustamente por el gobierno. Entonces, invitarlos para la marcha del 28, la reunión, el punto de concentración va a ser en la Plaza José Martí, que está aquí cerca de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y el foro va a ser en el Hotel Novo, ¿verdad? Una organización pues nos la van a patrocinar, a financiar, y allí va a ser el foro. Esperamos, pues, vamos a invitar a todos los partidos políticos para que tomen conciencia, que piensen en las víctimas. Ya dejen de pensar en el marketing político, en la publicidad y en las elecciones. Que piensen que hay un dolor en la población salvadoreña y que es necesario, pues, corregir. A ver, solo para tener claro, a esta marcha se pueden sumar no solo las víctimas, sino que también se pueden sumar diferentes fracciones legislativas. Pues sí, o sea, quien tenga sensibilidad social y le preocupe el dolor de las víctimas, al foro están invitados los partidos, las fracciones de la Asamblea Legislativa. Pero eso no podría... Pero eso, disculpe que lo interrumpa, eso no podría sesgar a la marcha y que de repente desde el oficialismo se mencione, mire, en esa manifestación va gente de Arena, va gente del FMLN. La marcha es para las víctimas y todo aquel que quiera solidarizarse con las víctimas. No sé, pero usted sabe cómo funciona el mecanismo de marketing de la administración actual, ¿no? Bueno, nosotros no queremos que se politice el tema de las víctimas, eso lo tenemos muy claro. Pero si va algún diputado ahí en la marcha, ¿se puede...? No, en la marcha esperamos que no vayan diputados ni nadie, por el estilo, o sea, queremos víctimas. Al foro estamos invitando a los diputados para que vayan a escuchar los testimonios y que tomen conciencia que es importante pensar en las víctimas y no simplemente en el marketing político, electoral, porque ya algunos ya andan en campaña, en la reelección, y eso pues creemos que debe de pensarse más en el efecto que ha generado el régimen de excepción, en el tema de las capturas de inocentes, los muertos de personas inocentes en los centros penales y el trauma psicológico para la adolescencia en este país, que puede ser que posteriormente pueda producirse un conflicto social que no quisiéramos. Ok, entonces, a la marcha, son las víctimas, están invitadas. Son las víctimas. ¿Partidos políticos están prohibidos en esa marcha? No, ahí no queremos politizar. Al foro sí vamos a invitar a las fracciones, para que vayan a escuchar los testimonios y el efecto nefasto del régimen de excepción legalmente y la parte psicológica. Samuel Ramírez, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído sus comentarios, su visión y habernos
mostrado ese enfoque que usted tiene respecto a las víctimas que han sufrido durante el régimen de excepción, y desde luego hablamos de aquellos que no tuvieron nada que ver con los grupos criminales. Correcto, gracias también a Enfoque por este espacio. Decir que agradecemos mucho pues que nos permitan llegar a esta población salvadoreña. Nosotros como víctimas defendemos inocentes, no defendemos delincuentes. Que les quede claro, presidente Nayib Bukele, que le quede claro, señor Villatoro, señor Osiris Luna y también señor Broso, estamos defendiendo inocentes y no delincuentes. Gracias. Muchísimas gracias, Samuel Ramírez. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado en esta mañana. Ya escuchamos el enfoque de nuestros invitados, pero ¿y su enfoque cuál es? Que pase feliz día.